Vamos a leer una palabra y vamos a hablar de un tema fundamental, muy importante, que es la fe. Diga conmigo, el pastor me va a hablar del misterio de la fe, porque la fe es un misterio. Por eso no cualquiera puede tener fe. La fe es un misterio y Dios nos está revelando poquito a poco. Yo no digo que hay una gran revelación, pero vamos viendo la luz poco a poco en todo lo que estamos hablando. Yo estoy muy emocionado por esto. Cada palabra que leo me emociona. Esta mañana estaba leyendo la Biblia y había algunas palabras y algunas no me aguanto y se las suelto por lo menos a los pastores. No sé si ellos la entienden como yo la entiendo o les toca como a mí me toca, pero hay palabras que a mí me hacen vibrar cuando las leo, palabras que realmente me bendicen y demasiado. Les voy a hablar acerca del misterio de la fe, porque la fe es un misterio, como les decía. Cada vez que nos acercamos a la palabra, somos alumbrados para vivir con más plenitud, para vivir mejor. Diga conmigo, Dios quiere que yo viva mejor. O sea, y estamos en un tiempo, estamos en un día de revelación, de luz, para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios opera, para poder ensamblar de la manera justa y poder funcionar. O sea, si usted pone las cosas correctamente, funciona. A mí me gusta la mecánica y bueno, es más, cuando era jovencito estudié, yo quería ser mecánico de auto. Ese era mi sueño. De chiquitito siempre andaba metido haciendo algún arreglo con algo. Y bueno, al final el Señor me mandó a ser mecánico de gente, pero bueno, yo quería ser mecánico de auto. Quería, sí, arreglar autos. Y estudié, y por ejemplo, cuando uno, en la mecánica convencional, la anterior, la básica, cuando uno, la parte de encendido de un auto, de un motor a nafta, la parte de encendido, que es con distribuidor, el platino, condensador, todas esas historias, o sea, usted puede, bueno, una tapita para el rotor, la tapa de distribuidor, los cables, y usted puede desarmar todo, limpiar, volver a armar, y le erró en una sola cosa y el auto no le arranca. En un detalle le erró. Por ejemplo, el platino lleva una luz, o sea, una separación que tiene que ser lo justo. Si usted lo abre de más o de menos, no anda. O empiezan las explosiones. Si lo atrasa o lo adelanta, o le va a arrancar mal, no va a tener fuerza, o le va a pegar unos golpes. Porque en realidad, o sea, tiene que ser justo. Diga conmigo, tiene que estar en el punto justo. Diga conmigo, tiene que estar a punto. Eso es lo que dicen, hay que ponerlo a punto. ¿Y sabe qué pasa? La palabra de Dios viene a nosotros. ¿Sabe para qué? Para ponernos a punto. Porque hay un montón de gente que tiene todo lo necesario, pero le falta la luz para estar a punto. Y si no está a punto, no funciona. Entonces hay gente que le funciona y hay gente que no le funciona. ¿Por qué? Porque no está a punto. Porque la palabra de Dios viene para darte la luz necesaria, justa, para que puedas funcionar en toda la plenitud de Dios. Y es lo que vamos a leer en esta mañana, porque la palabra de hoy va a venir a ajustarnos para que nos funcione la vida de fe. La palabra de hoy va a venir a ajustarnos para que nos funcione la vida de fe. No para que usted se me emocione y se vaya contento. ¡Qué linda palabra! Pero después mañana tiene los mismos problemas, reacciona de la misma manera, no sabe otra vez cómo resolverlo, no sabe cómo funcionar. Entonces solamente fue una linda palabra. Usted me dio la mano, me felicitó, pero en realidad vino a perder el tiempo. Claro, si no le funciona, pierde el tiempo. Ahora, usted no está acá para perder el tiempo, usted está acá para que le funcione lo que Dios dice. ¿Me entiende? Entonces por eso le pido que preste su máxima atención y trate de abrirse todo completo. Y aunque usted no entienda, yo no voy a hablar solo a su mente, voy a hablar a su espíritu, porque el espíritu entiende. El espíritu percibe las cosas que son de Dios y las entiende y las asimila. Vamos a leer en la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 17, un versículo muy conocido. El 16 y el 17 son dos versículos claves, pero voy a tomar solamente la última frase del versículo 17 que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? ¿Y para qué? Como está escrito, mas el justo por la que vivirá. Y quiero hablar solamente de esa última parte, porque si no es demasiado, y quiero ser específico en eso. La palabra dice esto: mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Esta palabra va a hacer ruido en nuestro espíritu.
Repito, esta palabra va a hacer ruido en nuestro espíritu. Esta palabra define qué clase de vida tenemos los hijos de Dios. Es muy claro cuando dice que esta clase de gente, los justos, que son aquellos que han sido perdonados, justificados por Dios, no porque hiciéramos algo bueno como aprendemos los martes, sino porque por su amor, con su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida y nos resucitó junto con Cristo. O sea, fue por amor de Dios. Entonces Él nos justificó. Entonces, a los justificados, esa gente salva, esa gente que le ha creído a Dios, tiene una forma de vida. ¿Cómo vive? Por... No lo entiendo. ¿Por? Otra vez, por fe. Ok. No sé si usted está viviendo esa clase de vida de fe, pero sé que cuál es la clase de vida que tenemos que vivir, o sea, por la palabra. En el libro de Habacuc, en los profetas menores, a lo mejor nunca lo leyó porque es un libro chiquitito, pero ahí está en la Biblia, por el medio más o menos. Habacuc capítulo 2, versículo 4, es la primera vez que se menciona este concepto. Y dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y después aparece en el libro de Hebreos también la misma llamada, el justo por la fe vivirá. O sea, creo que vamos a tener que saber claramente qué es la fe según lo que Dios dice. Porque si voy a tener que vivir por fe, tengo que saber qué es la fe. ¿Me explico? Entonces la fe nos despega del suelo. La fe nos despega del suelo. O sea, cuando usted vive en fe, vive en cierta forma desconectado de la realidad. Porque la fe viene a transformar la realidad. La fe no es algo natural. La fe produce la persona del Espíritu Santo. Como decía el pastor Roberto, que el gozo es parte del fruto del Espíritu, la fe también lo es. La fe la produce, no la puedo producir yo. La fe es un producto del Espíritu a través de la palabra y ya lo vamos a leer. Cuando la palabra dice que por la fe viviremos, entendemos que la fe es un generador de vida no convencional. Se lo repito. Cuando la palabra dice que por la fe vamos a vivir, entendemos que la fe es un generador de vida no convencional. No es una vida común, convencional. Porque solamente el justo vive por fe. Diga conmigo, vivir por fe es algo raro. La vida convencional o normal es la vida biológica. Hay 3 palabras griegas en la Biblia que se traducen como vida a nuestro vocabulario. La primera es la palabra bios. Está en Lucas, no lo busquen, no vamos a, eso lo menciona. Está en Lucas 8:14, dice, y habla de los placeres de esta vida. Es la vida física de donde viene el término biología, por eso es bios en griego. Y habla de la vida biológica, de la vida natural. Hay otra palabra griega en la Biblia que se traduce como vida, es la que está en Mateo 16:25. Dice, el que quiera salvar su vida. Y ahí ¿sabe a qué se refiere? Se refiere a la vida, al ser mismo, la mente, emociones y voluntad. Al ser, al alma. Ya no es vida física, sino vida del alma. Por ejemplo, la vida física termina cuando usted deja de respirar, el corazón no le anda más y se va al cajón. La vida del alma ya no, la vida trasciende porque usted sale del cuerpo, pero tampoco es la vida de Dios, es una vida que necesita la vida de Dios. Y hay una tercera palabra en la Biblia que se traduce a nuestro idioma como vida y es la palabra Zoe, como la nena de Ariel. Zoe. Y es la palabra de la que estamos hablando cuando decimos que el justo Zoe por fe. Y esa vida es la vida de Dios, es la vida
que Dios sopló en la nariz de Adán. Es la vida sobrenatural, es la vida sin límites, es la vida eterna. Es la vida que solamente se recibe de Dios. Entonces dice que esa vida es una vida que se vive solo por la fe. Mas el justo por la fe Zoe. O sea, ¿me sigue? Es muy difícil. Trataré de poder ser claro porque quiero llegar a algo que muy sencillo, y ahí sí es muy entendible, pero te va a dar claridad, o sea, cómo hacer para vivir una vida de fe. La vida convencional, yo no dije el nombre de la segunda, no dije la palabra griega que significa la vida del alma, es suye, con J, y empieza con P, pero es psuje. Entonces, la vida convencional, que es la vida del alma, la vida suje, es la vida que te mantiene vivo aunque no disfrutes de ella. Hay un montón de gente que está vivo pero no disfruta la vida. Porque solamente tiene vida biológica y tiene vida suje, vida del alma, pero no tiene la vida de Dios. Esa vida del alma, por cuanto carece de Dios, está afectada por el pecado, está afectada por las presiones de este mundo, está afectada por todo lo que pasa. Es la vida que se levanta a la mañana y prende Crónica. Dice, qué linda, voy a mirar algo saludable. Yo siempre digo que ese canal chorrea sangre. Cuando usted prende el televisor, chorrea sangre. O salen algunos botellazos, siempre es violento eso. Pero hay gente que alimenta su vida con eso y encima no tiene la vida de Dios. Imagínense cuando sale de la casa con una depresión, con una locura, con un enojo. Porque vive una vida sin Dios. Aunque vive, no disfruta de la vida. Ahora, cuando estamos hablando del justo, de los hijos de Dios, dice que el justo va a vivir por fe, no por Crónica. ¿Es pecado mirar Crónica? No, no es pecado, pero mire, le voy a decir lo que dice la palabra, le voy a contestar con una palabra, y eso es importante tener palabra adentro. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero no termina ahí, dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, si usted le edifica mirar Crónica, mírelo. Pero hay que enterarse de la noticia, pero hay otros canales. O baje cuando suben los decibeles, trate de cambiarlo, pero en realidad no nos hace bien alimentarnos de esas cosas. Su alma se alimenta de todo lo que entra por sus sentidos. Entonces, la vida suje, la vida sin Dios, la vida biológica y la vida natural del alma, o sea, carece de la vida de Dios. La verdadera vida, la vida de Dios, es la que solo se vive por fe. Usted me puede decir, sí, yo voy a la iglesia, pero yo no me siento bien. Yo no disfruto de lo que dicen ahí, porque todavía no aprendió a vivir por fe. Todavía no tuvo esa experiencia de recibir la vida de fe. Entonces, de esta vida habla la palabra cuando se refiere a los que no conocen a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18, o sea, habla de la vida de Dios. Fíjese cómo dice, habla de la gente que no cree en el Señor. ¿Y por qué no creen? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y no está hablando de muertos, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La gente que usted le habla a Dios y no cree, aunque están vivos, están ajenos a la vida de Dios. Ahora diga conmigo, yo no quiero vivir ajeno a la vida de Dios. Porque está la posibilidad que usted esté acá adentro y está ajeno a la vida de Dios. Ahora usted no puede darse el lujo de estar ajeno a la vida de Dios, porque el justo vivirá Zoe por fe. Entonces simplemente nos falta esa partecita de la fe. Entonces cuando decimos que la vida no convencional, de la vida convencional, no nos referimos a la vida de Dios, es la vida común y corriente, porque la vida de Dios solo se vive por fe. Ahora vamos a definir un poquito la esencia de la fe. Diga conmigo, la fe no se aprende. Yo no te puedo enseñar la fe. Es imposible. No podemos decir, estoy aprendiendo a tener fe. En realidad, la fe va a venir por una manifestación del Espíritu a tu vida.
Dice, no, tengo que tener fe. No tenés que tener fe, la tenés que tener sí o sí, pero no es que por mentalizarte la vas a recibir. La fe no es una serie de códigos o reglamentos. La fe así, sí. No se puede aprender. Porque en realidad la fe es lo que produce vida. Y ahora ya estoy a llegar un poquito más lejos que eso. La fe tiene esencia sobrenatural. Diga conmigo, la fe tiene una esencia sobrenatural. Entonces no se puede recibir como cualquier otro conocimiento porque es fuera de lo normal. Es paranormal, es extra normal. No es algo natural. Usted no puede decir, bueno, yo voy a leer un libro y así recibo fe. No. Usted, a menos que ese libro lo meta en la dimensión de la fe, pero no es algo que usted lo adquiere intelectualmente. La fe solamente se puede adquirir, o sea, sobrenaturalmente. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas 5:22, el pasaje que mencionaba el pastor Roberto. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es el fruto del Espíritu. La fe surge de la comunión o revelación que tengo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Si yo tengo una comunión con la palabra, o sea, la fe va a empezar a surgir sobrenaturalmente dentro tuyo. No es algo que alguien te dice, no, tenés que tener fe, tenés que tener fe, tenés que tener fe. Entonces, tengo que tener fe, tengo que tener fe, tengo que tener fe. No funciona así. Eso es psicológico. Puede ser autoayuda, pero no es espiritual. Y la autoayuda, ¿sabes?, se termina frente al problema grande. Si no, tenés grupos de autoayuda, está Alcohólicos Anónimos. Si ya hace 3 meses que no toma alcohol y en la primera de cambio tuviste una buena tentación y te tomaste todo de nuevo. ¿Por qué es psicológico? A no ser que vos vayas ahí, que sirve la parte psicológica, y vos tengas una vida espiritual, entonces te puede ayudar. Pero en realidad, si no te libra Dios, la psicología cambia porque es natural. Pero cuando uno recibe la vida de fe, que es sobrenatural, todo puede cambiar. O sea, la fe surge de la comunión que yo tenga con la palabra de Dios y con la revelación de la palabra de Dios. El resultado o fruto de la palabra es fe dentro de mí. Ahora, preste atención ahora que viene lo más importante. Diga conmigo, viene lo más importante. Escuche, la fe no es un agregado a la vida natural. Si usted vive una vida sujé, o sea, la vida del alma, entonces a esa vida usted le va a agregar fe. Diga conmigo, no es así. Diga conmigo, no funciona. Le voy a dar un ejemplo. Es lo mismo que usted tiene una rodaja de pan, ese pan casero así, y le pone dulce de leche. No, manteca no, dulce de leche. Usted tiene pan con dulce. Usted no puede tener una vida sujé con fe. Porque la fe produce otra clase de vida. ¿Se entiende? No es que a su vida natural usted le va a agregar fe. No. Cuando la fe llega, va a producir otra clase de vida que cancela la primera. A ver, no es pan, diga conmigo, no es pan con dulce, es pan dulce. El pan con dulce es una cosa, el pan dulce es una sola cosa. Es una mezcla que ya no se puede, una vez que usted metió los ingredientes y lo cocinó al pan, no se puede sacar, voy a sacarle lo dulce al pan dulce, no se puede, va a seguir siendo dulce, es su naturaleza, es su esencia. Por eso digo que la vida que produce la fe, el justo vivirá, el justo zoe por fe, no es una vida normal a la que se le agrega fe, que es la mayoría de la gente tiene ese concepto. No, sí, tengo que pedir al Señor más fe, pero quiere agregar fe a la vida natural, no sirve. O sea, tendrá que morir a la vida natural para recibir una nueva vida que se recibe por fe. Es una vida sobrenatural, totalmente diferente. A ver, no es la vida normal con un poco de fe. No te sirve, no funciona así, no es pan con dulce, es pan dulce. No es que a tu vida normal le vas a agregar fe, no funciona así, es otra cosa. Por eso dice, el justo vivirá
no una vida común, sino que vivirá por fe. Y la palabra vida no es la palabra subye, ni es la palabra bio, es la palabra zoe, que es la vida de Dios, es la vida abundante, es la vida bendecida, es la vida sobrenatural, es la vida que tiene acceso todo el tiempo con Dios, es la vida que experimenta milagros, es la vida que tiene gozo del Espíritu, es la vida que tiene la paz del Espíritu, es la vida que tiene el disfrute de la presencia de Dios. No es una vida normal mejorada, es otra vida. Algunos quieren mejorar la vida que tienen. Diga conmigo, la vida que tengo ya no me sirve más. O sea, la fe es pan dulce, no es pan con dulce. Tiene otra composición, es otra cosa. La vida que Dios nos da tiene otra composición, no es igual que la vida natural. Hay gente que viene a la iglesia, pero no cambia de vida. Dice la palabra que el Señor nos dio una vida nueva. Es otra cosa, es otra naturaleza y encima es nueva. Hablé el otro día, no me acuerdo dónde, hablando de esta vida que es un 0 kilómetro. Usted se sube un 0 kilómetro y es distinto al que tenía. Porque el otro era usado y tenía un montón de problemas. Entonces, tiene otra composición, es otra cosa, no es dulce sobre el pan, no es la bendición sobre la vida vieja, es una nueva vida. La fe no se agrega a lo convencional. La fe no opera sobre lo convencional, sino que la fe te va a producir una vida diferente, otra vida. No una vida natural, sino una vida conectada con el cielo de manera permanente. La fe produce otra clase de vida dentro nuestro, que es la vida de Dios. La fe me ubica en una vida sobrenatural. La fe cancela la vida convencional para llevarnos al más alto nivel de la vida de Dios. Ahora, afirmamos que la fe no es un elemento agregado a la vida natural, es una vida sobrenatural, no es dulce con pan, es pan dulce. Ahora, esta vida de fe tiene un lenguaje, tiene una forma de pensar, tiene una cultura, porque es otra vida. Y es de otra dimensión. Y es lo que a veces no llegamos a entender, porque de repente recibimos la vida de Dios por el Espíritu Santo, pero ahora tenemos que educar esta vida. Una vez que la recibiste, tenés que educarla y alimentarla. Y viene gente a la iglesia, recibí una bendición de Dios, qué hermosa la presencia de Dios, estuve ahí. Pero después se va y sigue hablando igual, pensando igual, con la misma cultura, entonces pierde finalmente lo que Dios le ha dado. Porque esta vida no come lo mismo que la otra. Esta clase de vida es diferente. Entonces debemos entender que según Dios, el lenguaje de la vida de fe es totalmente importante. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, y deberían sabérselo de memoria, por lo menos la primera parte, dice así: la muerte y la vida, ¿dónde está? En la mano de un asesino. No, en el poder de la lengua. En la boca, diga conmigo, la boca. O sea, por la boca usted vive o muere. Por lo que usted habla, usted vive o muere. Por lo que usted habla, le va bien o le va mal. Por lo que usted habla, prospera o se empobrece. Todo por lo que usted habla es la clase de vida que vive. Cuando usted ve gente maldecida, solo lo escucha hablar y se da cuenta por qué viven así. Cuando usted vive gente empobrecida, usted lo escucha hablar y se da cuenta por qué son pobres. La forma de hablar evidencia su mente, su pensamiento y su corazón. Pero tiene un lenguaje. Cada clase de vida tiene un lenguaje. No es lo mismo el lenguaje de la vida de los perros que el lenguaje de la vida de los gatos, que el lenguaje de la vida del cocodrilo, que el lenguaje de cada vida. Cada vida tiene un lenguaje. La vida suya, la vida del alma, tiene un lenguaje que es el lenguaje que usan todos los seres humanos, pero la vida de Dios tiene otro lenguaje. La palabra de Dios dice, o sea, la gente, hermano, vive abriendo la boca y nunca se da cuenta de que lo que dice lo puede bendecir o lo puede maldecir.
le puede dar vida o lo puede matar. La gente habla por hablar. ¿Qué dice la gente? Estoy muy mal. ¿Cómo se cree que va a estar? ¿Se cree que va a mejorar? No. Va a estar peor, porque él lo está confesando. Y que no hay que decir la verdad. Se puede, no solamente, no, o sea, la verdad depende cómo la vea, porque en realidad eso estoy muy mal no es verdad, solamente es lógica, o es una cuestión de realidad, pero no es verdad. Porque cuando la vida de fe habla, ¿sabe qué habla la vida de fe? Diga conmigo, palabra de Dios. Porque la fe tiene un lenguaje, la vida de fe tiene un lenguaje. O sea, cuando no entendemos esto, vamos a vivir hablando cualquier cosa. Mire, hermano, cuando usted declara, y a mí me preocupó, esto me vino a traer unas cuantas respuestas aún, porque usted sabe que uno ministra a siervos de Dios. Y a veces me preocupa, porque con algunos siervos de Dios hay cosas que cuando uno está en medio de la tormenta no se da cuenta. Pero yo he escuchado siervos decir, no, yo tengo tal problema, quédese tranquilo que lo va a tener toda la vida. Un hermano me dice, sí, yo sufro de los riñones. Va a sufrir de los riñones toda la vida. Porque usted lo está diciendo. ¿Qué quiere que diga? Los riñones no me funcionan, pero me van a funcionar. Esa es la vida de fe. Porque si tengo promesa en la palabra de que Dios dice que Él sanó mis enfermedades, yo le creo a Dios, no lo que me siento o lo que me dijo el médico. Pero usted está loco. No, me pasa que tiene otro lenguaje, tiene otra cultura, tiene otra forma de pensar. Tiene otra forma de ver. La vida de fe tiene una cultura, hermano. No es solamente, recibo, de ahí no recibí más nada. Después recibí lo que está al lado de afuera, porque no entendés la cultura de la fe. Porque la recibís por el Espíritu, pero si no vivís en esa cultura, eso sí se aprende, vivir en la cultura de fe. Entonces lo que sale de tu boca es fundamental. Hermano, yo tengo una enfermedad en el hígado, quédate tranquilo que nunca te vas a sanar. Ore por mí para que me sane. No voy a orar porque vos decís que la tenés. El otro día le oré por una hermana que tenía un problema y le digo, bueno, vamos a orar. ¿Y se quiere sanar? Le digo. Me dice, sí. Y le digo, ¿cuándo se quiere sanar? Ahora, listo, ya está. Creyó. Oré y se sanó. Fácil. Porque hay que confrontarlo, porque si la fe no actúa, no recibís. Después depende de que ella viva una cultura de fe que la sanidad se mantenga, porque si le vuelve el dolorcito y dice, me enfermé de nuevo, ya está otra vez. Porque la fe te mantiene en victoria a través de la cultura de la fe. Entonces, y yo se lo puedo decir, yo no toco de oído, hermano. El año pasado, ustedes saben que pasamos por un proceso de enfermedad bien largo, y toda mi familia evidenció la cultura de la fe. Mi esposa estaba loca porque cuando los médicos le daban malas noticias, ella cerraba la boca. No se lo decía a nadie. Estamos orando, estamos creyendo, Dios va a hacer la obra. Y los médicos le decían, mire que... Algunos pastores le dijeron, vos por la duda preparate. No de acá, gracias a Dios. Menos mal que los de la casa creyeron junto con ella. Pero nos dispusimos todos a hablar un mismo lenguaje. El normal, el de la fe. Por eso estoy parado acá. Sin ninguna secuela. Sin ningún mal, sin nada. Según la ciencia, la enfermedad se comió el 70% del páncreas, pero el páncreas funciona como si estuviera completo. No tengo ninguna secuela de nada, puedo comer cualquier cosa, los análisis dan perfecto, todo está. Hermano, no tengo colesterol, no tengo diabetes, no tengo nada. No, con un pedacito de páncreas no tengo ni diabetes siquiera, ni una liñita. Pero nos dispusimos a vivir en la cultura de la fe. La cultura de la fe solamente habla fe. Entonces yo vivía la enfermedad. ¿Y uno qué dice cuando está enfermo? Simplemente dice esto: Cristo me sanó. Que se manifieste es cuestión de tiempo. Yo estoy sano. Y los médicos dicen, te vas a morir. Y vos decís, estoy sano. Pero te vas a morir porque pasa esto y después no podés vivir así, te vas a morir. Y vos decís, bueno, eso es lo que vos decís, pero yo le creo a Dios que llevó todas mis enfermedades en la cruz. Entonces yo hablo por la verdad, no por la realidad. Entonces
Entonces la fe tiene un lenguaje, tiene una cultura, una forma de pensar, una forma de ver, una forma de hablar. O sea, tenemos que empezar a vivir en la cultura de la fe, porque de repente recibimos fe por una administración de una palabra, por una oración, a través de una experiencia espiritual. Recibimos fe, recibimos la vida de fe, pero después la perdemos porque no tenemos cultura de fe. Si me voy, me junto con la mayoría de la gente y dice, viste, no sé si va a haber aumento de sueldo, me parece que esta quincena no le van a pagar nada. Viste, los trabajos son todos así. Me parece que te van a hacer un descuento, te van a descontar 4 días este mes. Porque si no la fábrica se funde y vos, todo negativo. No hay uno que te va a decir, este mes nos van a dar un aumento que ni esperaba nadie, nunca. Y si lo llegan a comunicar desde la patronal, dicen, no, pero no creo. No se alegran. Porque la gente vive con la cultura del diablo. Pero el justo vivirá por fe. ¿Cuál es la clase de vida que tenemos? A veces recibimos la vida de Dios, pero la cultura nos mata porque hablamos lo incorrecto. Hablamos igual que el mundo, declaramos lo mismo que el mundo y no nos podemos parar en la palabra de fe. O sea, hermano, la palabra de fe tiene un lenguaje. La vida de fe tiene un lenguaje, tiene una forma de pensar. O sea, cuando yo me doy cuenta que tengo que, por ejemplo, la gente que está pasando por un problema económico, dice, no, hermano, ¿qué quiere que haga? No hay plata. O sea, nunca vas a tener. Ay, no me maldiga. Vos te estás maldiciendo. Yo te estoy despertando para que no te maldigas. No, estamos mal económicamente. Quédate tranquilo que así te vas a morir en la pura miseria. Pues estás mal y vos lo estás diciendo. O sea, yo nunca estoy mal aunque no tenga. ¿Y qué dice cuando no tiene? Voy a tener. Claro. No digo no tengo, digo voy a tener. En este momento, pequeño desierto, pero hay provisión, abundancia en un futuro cercano. Cambia. O sea, no estoy atándome a lo que digo hoy, pero el que dice no tengo, estoy mal, no tiene y está mal y así va a seguir, porque ya lo confesó. Porque en la boca de él hay vida o hay muerte. Porque en la palabra de él o hay fe o hay muerte. O está la obra de Dios o está la obra del que te quiere destruir, hermano. No hay término medio. No podemos vivir, no hay balanza. O estás de acá o estás de acá. O confieso la voluntad de Dios o confieso lo que el diablo quiere hacer conmigo. Y hay gente que recibe palabra de Dios, recibe bendición de Dios. Después se va y confiesa todo lo que el diablo quiere hacer y lo recibe porque por tu fe será hecho. O sea, tu lenguaje tiene que ser una cultura de fe. Yo ni loco suelto una palabra para alimentar lo que el diablo quiere hacer. Nunca declare, sí, hermano, yo tengo diabetes. Usted no tiene nada. Pero usted me va a hacer volver loco. No, yo simplemente te quiero enseñar la cultura de la fe. ¿Y qué pasa cuando me hacen el análisis y tengo 400? Es el síntoma, pero usted está sano. Usted tiene un síntoma. Pero salen los estudios, sí, bueno, pero es el resultado de un estudio que va a cambiar en poco tiempo, porque yo estoy sano, si Cristo es una cuestión de tiempo, Cristo me sanó hace 2000 años. Entonces usted se vuelve loco, porque usted está parado en lo que va a pasar, porque la fe en realidad es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, no es lo que usted ya tiene. Pero hay que hablar en lo que yo creo, no en lo que yo veo, en lo que escucho o en lo que me dicen. Voy a hacer las compras, voy a abrir el monedero, no hay un peso. Al final, ¿para qué soy hijo de Dios? Chao, fuiste. Claro. Primero que no vas a tener y segundo que encima va a estar amargado y encima resentido con Dios. ¿Cuál debería ser la actitud correcta? El monedero de plata. Señor, gracias, Señor, porque esta es una oportunidad para ver un milagro. Porque cuando no hay, vos tenés el poder para hacer que haya. Vos tenés el poder para, claro, vos tenés el poder para multiplicar. O que usted se cree que los que estamos prosperados siempre tenemos. A veces que no hay. Pero jamás abrimos la boca para decir no hay. Jamás abrimos la boca para decir, ay, no puedo. ¿Y cómo dice? Mira, voy a poder. Es la forma de decir no puedo ahora, pero yo en breve voy a poder. Tranquilo, porque yo le creo a un Dios poderoso. Que a lo mejor hoy me está haciendo pasar por una pequeña prueba, pero siempre la prueba es pequeña y la bendición es grande. O sea, esa es la cultura de fe. No vivimos por lo que nos pasa, nosotros tenemos el poder de transformar lo que sucede.
no vivimos alimentándonos de la realidad, cambiamos la realidad por la fe. Porque tenemos una vida sobrenatural, tenemos una vida zoe. El justo vivirá por fe, y esa palabra vivirá es la vida de Dios. Pero la única forma de vivir esa clase de vida es por fe. Y fe no es dulce arriba del pan, es pan dulce, es otra naturaleza, es otra cosa, es otra forma de pensar, es otra forma de ver, es otra forma de escuchar, es otra forma de hablar, es otra forma de vivir. La fe no habla lo natural, la fe habla la verdad. Ah, bueno, pero la verdad me dice que yo me echaron del trabajo. Entonces me pongo a llorar, vamos con mi esposa y dice, no sé qué vamos a hacer ahora. No, usted te llega un telegrama de despido, ¿y qué hacemos los hijos de Dios? Sí, Señor, este es el anuncio de algo mejor. Si me sacaste de ahí, porque me va a dar algo mucho mejor todavía. Estoy a punto de entrar en la dimensión de lo que siempre soñé. Fíjese que distinto, ¿no? Y usted empieza a soltar palabra de fe, y el diablo que lo quería amargar, dice, este tipo no lo puede amargar con nada. No, porque no vivo pan con dulce, yo vivo pan dulce. Yo no le agrego fe a la vida natural, yo no tengo una vida natural, yo tengo la vida zoe, tengo la vida de Dios, y en la vida de Dios todo es posible. En la vida de Dios estoy en la dimensión donde todo se puede activar y todo puede ser, porque milagros es pan cotidiano para la vida de fe. Entonces, la fe no habla lo natural, la fe habla la verdad, la palabra de Dios. La fe no se alimenta de lo que sucede a nuestro alrededor, afecta y cambia las cosas que suceden a nuestro alrededor. La fe habla lo que cree. 2 Corintios 4:13 tira este principio, mire. Un principio que lo tiene que aprender, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, que era un espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, ¿qué dice? Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que vemos, lo que creemos. Yo no hablo lo que veo, no hablo lo que tengo, no hablo lo que me hacen, no hablo el diagnóstico. ¿Qué hablo? Lo que creo. No hablo el problema familiar, aunque el problema familiar está, yo hablo lo que creo, viene restauración para mi familia. Es distinto. Entonces, hay una diferencia entre recibir vida de fe y mantener. Dice, el justo por la fe vivirá, no que recibirá un toque de vida dulce arriba del pan. No, no, no. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva vida que se recibe por fe, se mantiene por fe, se alcanza por fe, se vive por fe. Es algo permanente. Vivir no es un minuto. La vida se termina recién, cuando en realidad esta vida ni siquiera se termina cuando la muerte nos visita. Esta vida, hermano, ni la muerte la puede sostener, porque la muerte lo que hace es abrirle la puerta para que entre en su total plenitud en la presencia de Dios. O sea que esta vida ni el diablo la puede sostener. La fe, hermano, habla su propia naturaleza. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír. ¿Y oír qué cosa? Palabra de Dios. Usted alimenta su fe por lo que usted lee, escucha de la palabra, no con lo que lee, lo que escucha. Cuando Dios le habla, entonces usted asimila. Por eso el pastor Roberta toma nota y me parece excelente. O escuche el video de las próximas predicaciones, de esta predicación, de la anterior. Escuche palabra, porque Dios le va a hablar. Capture esa palabra, recíbala, porque esa palabra va a producir fe dentro suyo. O sea, si vamos a vivir por fe, debemos asegurarnos de no abrir la boca fuera de la voluntad de Dios. Mirá lo que está al lado tuyo y decirle, si vamos a vivir por fe, asegúrate de no abrir esa bocota fuera de la voluntad de Dios. Estoy mal, hermano. No entendió nada. Que vos me digas, pastor, ore por mí porque estoy pasando una prueba y voy a salir en victoria, pero ayúdeme. Eso es un lenguaje de fe. Que usted me diga, ore por mí que estoy mal. No oro nada, gasto el tiempo si vos estás mal. Y lo estás confesando, nunca vas a decir, hey, vos te que mi oración del lado de afuera va a afectar lo que vos tenés adentro. Imposible, porque eso decidiste vos tenerlo. Y si vos decidís seguir hablando así, nunca te va a funcionar. Entonces, si vamos a vivir por fe, debemos asegurarnos de no abrir nuestra bocota. Hablar habilita alguno de los dos reinos siempre. A ver, te lo voy a decir más claro.
hablar siempre habilita o al diablo o a Dios. Siempre habilita a uno de los dos. Lo que yo hablo es habilitante. Dice la palabra del Señor, no hará nada el Señor nuestro Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Hablan la palabra, entonces Dios puede operar en la tierra, porque la autoridad Dios se la dio al hombre en la tierra. Entonces, si usted va a recibir una bendición de Dios, la palabra profética es la pista de aterrizaje para que Dios le desembarque lo que ya preparó. Pero la palabra profética, la palabra de fe, o sea, porque la palabra, no dice palabra profética como fuera quien sabe qué cosa de ultratumba. No, no, no. La palabra profética es decir lo que Dios quiere hacer. Entonces, si usted habla de enfermedad, va a vivir enfermo. Si confiesa, tengo tal problema, lo va a tener toda la vida. O sea, eso va a afianzar su vida para vivir en lo que usted hable. Ahora, tiene que encontrarle la vuelta para hablar la voluntad de Dios. Jesús, por ejemplo, se encontró en la necesidad de darle comer a tanta gente. Dijo, qué macana. ¿Cómo, Señor? No tenemos nada, dijo Jesús. No se hizo problema. Dice, háganlo sentar. ¿Qué le vamos a dar? Háganlo sentar. Agarró y lo bendijo, les dio, partió, repartan. Porque la vida de fe actúa como loco. Cuando no hay, cree que hay. Y si cree que hay y actúa como que hay, habrá. ¿Qué es lo que le pasó a Danielito? Vamos experimentando la vida de fe. Si usted se siente enfermo, o sea, puede tratar la enfermedad como si solo fuera un síntoma, que es lo que yo aprendí. O sea, a mí me duele, yo estoy mal, esto no funciona, no pueden sacarme la infección, pero yo estoy sano. Eso es simplemente algo pasajero que ya se va a ir. Tardó un tiempo, los médicos se rompieron la cabeza y cuando el Señor me sacó de allí, yo, lo sacamos, decían ellos. Quédate tranquilo que si hubiera confesado lo contrario ya me hubieran velado. Y no estaría predicando, pero Dios nos dio la sabiduría, humildemente la gracia de poder hablar el lenguaje de fe. Vivir la cultura de la fe. No decir y predicar, vivirlo, porque una cosa es escucharla, decir, qué lindo, y otra cosa es vivirlo cuando llega el momento. O sea, si usted se siente enfermo, diga, tengo síntomas de tal enfermedad, pero yo no tengo ni diabetes, ni colesterol, ni tengo un problema de columna, ni tengo un problema de riñones, ni tengo un problema del corazón. Yo estoy enfermo del corazón. Mentira del diablo, usted no está enfermo del corazón. Usted tiene un síntoma de una enfermedad del corazón, pero usted no está enfermo, usted está sano porque Cristo lo sanó. Es cuestión de tiempo que eso desaparezca. Usted lo tiene que reprender porque no corresponde, porque usted está sano. ¿Cómo va a tener síntomas del corazón si está sano? Entonces lo tiene que reprender para que se vaya. Usted no está reprendiendo una enfermedad para que salga, reprende el síntoma. Y nunca confiese que tiene la enfermedad, porque ya se rotuló y lo habilitó al diablo para que nunca más la saque de allí. Si es posible, lo va a matar a través de esa enfermedad. O sea, usted no tiene recursos. Sí, yo no tengo, estoy mal, no puedo. O sea, se está enterrando en la miseria con su boca. Porque la misma realidad usted la puede cambiar si dice, estamos pasando un momento de dificultad y Dios nos va a sacar la victoria. Estamos en el medio de la tormenta y allá está la calma y ahí está la bendición. Todo está al alcance de nuestra mano. En cualquier momento me voy a transformar en una bendición tremenda. Y usted confiesa lo que viene, no está confesando lo que tiene en el momento. Que es un gran problema, una gran aflicción, no está confesando eso. Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá sus promesas. Hermano, si su familia está mal, no confiese que la familia está mal. Diga, mi familia está en la obra de restauración de Dios. Y usted está participando de esa restauración. La confesión de fe es soltar la vida de Dios. Es fundamental que esta vida, esta cultura de fe sea parte de un estilo de vida nuestro. No que nos entusiasmamos y lo vivimos 2 o 3 días. Tiene que ser nuestro estilo de vida. La fe tiene una forma de pensar, hermano. Hebreos 13, 38 dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Diga conmigo, la fe no retrocede. La fe solo piensa hacia adelante. La fe siempre piensa hacia adelante, nunca piensa hacia atrás. ¿Vio la gente que hace autoayuda? No, pero si en algún tiempo estuviste bien, a lo mejor te podés levantar otra vez. No,
No tiene nada que ver con lo que me pasó atrás, porque puede ser bueno, puede ser malo, pero la fe enfoca hacia adelante siempre. Por eso dice la palabra, si retrocede la fe, no agrada a mi alma, no hay fe. Diga conmigo, y el otro pasaje dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Diga conmigo, la forma de pensar de la fe siempre es hacia adelante. O sea, cuando alguien quiere retroceder es porque se bajó del vehículo de la fe, de la vida de la fe, y está viviendo en su propia vida, la cual no tiene salvación, ni mucho menos tiene el placer de vivirla. Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que pusieron a la multitud, persuadieron a la multitud, y habiéndolo apedreado a Pablo, lo arrastraron hasta afuera a la ciudad pensando que estaba muerto. Me faltó un pedacito, bueno, no importa. Entonces los hermanos vinieron y lo rodearon, dice en el otro versículo, no me acuerdo textualmente, pero es así la historia. Oraron por él, dice, y él se incorporó y entró otra vez en la ciudad. Lo apedrearon por predicar el evangelio dentro de la ciudad, lo mataron según ellos, lo tiraron fuera de la ciudad muerto, y el tipo se levanta y se mete otra vez en la misma ciudad donde lo apedrearon. Y como Dios te está loco, en vez de disparar por otro lado, si acá te mataron y Dios te resucitó, no te meta otra vez en la boca del lobo. Diga conmigo, la fe nunca retrocede. Si alguno engancha eso, es grave, ¿eh? Esto es violento, porque la fe nunca retrocede. Repito, la fe nunca retrocede. La fe nunca retrocede. La fe piensa que si amás a Dios, todo lo que te sucede te va a ayudar a bien. Esa es la forma de pensar. Yo adopté esa forma de pensar. Y yo, hermano, vio lo que me sucedió y ahora qué vamos a hacer. Hermano, tranquilo, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No sé de qué manera esto me va a bendecir, pero esto hoy me va a bendecir. Yo no sé de qué manera Dios le va a sacar provecho a esto, pero según la palabra, yo de esto voy a salir bendecido. De lo peor que te pueda pasar. Porque la fe nunca retrocede, es una forma de pensar, porque es una cultura, es una forma de vida. Una vida de fe sabe que con Dios siempre se gana y con Dios nunca se pierde. Gracias por su alegría. Una cultura de fe sabe que con Dios siempre se gana y con Dios nunca se pierde. La fe siempre piensa que el cumplimiento de una promesa solo es cuestión de tiempo. La fe siempre piensa, nunca duda, cree que el cumplimiento de lo que Dios le dijo es una cuestión de tiempo porque viene. Vendrá y no se tardará. La fe es una forma de ver. La fe que hace, ve lo invisible. Hebreos 11:1, que es el pasaje clave, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo estar convencido de lo que no se ve? Porque en fe yo lo estoy visualizando. La fe ve diferente a las demás personas. Yo tengo una vida de fe, veo diferente. Dice el versículo 3, leímos el 1, ahora el 3, dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, todo el universo fue hecho de ¿qué cosa? Si todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que se tiene que ver y que todavía no se ve también va a ser hecho de lo que no se veía. Te está tirando la punta del ovillo. ¿Y cómo el Señor podrá hacer esto? Es lo mismo que lo hizo al principio, de la nada. No de la nada, de Él, porque lo que no se veía era Él. Entonces tenemos que visualizar lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Él. En Él todo puede estar suplido, en Él todo puede ser sanado, en Él todo puede ser liberado, en Él todo puede ser restaurado. La fe conforma una cultura, la cultura de los que viven por fe. La fe te hace una raza especial, porque tenés una vida especial. Es una vida no convencional. La fe es una forma de vivir diferente. Es normal que la gente no nos entienda. Es normal que la gente diga que estamos locos. Es normal que nuestras costumbres y valores sean distintas a lo de la mayoría de la gente. ¿Para qué te casaste? ¿Estás loco? Vos no se usa más.
este es un sonso, mirá, se casó. Tenemos valores distintos, somos gente de fe, tenemos una cultura distinta, una forma de pensar distinta, todo es diferente en nosotros. Hermano, la fe no te mejora la vida, la fe te da otra vida. No es dulce sobre el pan, es pan dulce, mi hermano, es otra naturaleza. O sea, lo que vivimos en esta vida, hemos muerto a la vida natural para vivir a la vida de la fe, que es la vida de Dios. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía ese versículo tan tremendo, escribía esa parte de la carta a los Gálatas, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, esa es la vida de fe. Y lo que ahora vivo, esta vida distinta, no dulce de arriba el pan, sino pan dulce, otra naturaleza. Lo que ahora vivo, lo vivo ¿cómo? ¿En la fe de quién? No en mi fe, en la fe del Hijo de Dios. Porque la fe que tenemos nos es dada. Es la fe de Dios en nosotros. Pero es una fe inquebrantable, es irreversible, es una fe que no retrocede porque es la fe de Dios. No es nuestra fe, es la fe de Dios en nosotros que produce una vida. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esa es la nueva vida, Cristo viviendo en mí. Y lo que vivo ahora ya no lo vivo conforme a la naturaleza, sino a la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe. La fe que nos es dada, o sea, produce una vida singular, una vida extraordinaria. Dios está levantando una generación de hijos con una vida de fe que marquen la diferencia en la tierra. Gente rara, de una especie rara que va a traer bendición y luz a la tierra. Le comparto un misterio, parte de la riqueza de esta gracia, San Juan capítulo 14, versículo 12, y ojalá usted lo pueda creer para agarrárselo para usted. Jesús dijo esta palabra. Yo la primera vez que empecé a mirar estos versículos me volvían loco, porque digo, no puede ser. San Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, le dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo me voy al Padre. Las obras que yo hago, Él también las hará. El que en mí crea, es por fe. Por fe va a entrar en una dimensión de vida que no solamente va a ser lo que hace un hombre que se esfuerza, sino va a ser lo que hago yo y aún más cosas que yo. Cosas más grandes que las que... ¿Qué hacía Jesús? Daba vida a los muertos, sanaba a los enfermos, echaba fuera los demonios. O sea, una vida sobrenatural, sacando la realidad de la basura del infierno y estableciendo el reino de Dios en la tierra. Esta palabra no es para decir qué lindo, ojalá pudiéramos. Diga conmigo, la fe me levanta para vivir esta palabra. La fe es creer que justamente estoy habilitado por la palabra para hacer cosas grandes. Diga conmigo, estoy habilitado por la palabra para hacer lo imposible. Diga conmigo, estoy habilitado por la palabra para hacer lo imposible. O sea, recuerde que lo que produce esta vida extraordinaria y genera esta fe es la palabra de Dios. O sea que esta mañana, pues si yo no puedo vivir con un poquito de dulce arriba del pan. O sea, yo me tengo que llevar el pan dulce. Y tengo que empezar a vivir de otra manera. Porque no es tu misma vida con fe, no, es otra vida que tiene otra forma de ver, otra forma de pensar, otra forma de hablar y otra cultura. Cuando vos entras en el río de esa cultura, de la palabra de Dios, de la verdad, todo va a ser diferente. ¿Y sabe cómo me voy a dar cuenta yo quién entró en esto? Porque lo menos que va a pasar es que van a pasar a dar testimonio. Empecé a ver la cultura de la fe, hermano, ¡ay, impresionante! ¿Sabes lo que pasó? Porque van a empezar a pasar cosas sobrenaturales. Porque esta vida es una vida para disfrutar. ¿Viste el entusiasmo que tenía Danielito cuando dio el testimonio? No sabía a quién salió, que vengan, mirá toda la plata que tengo. ¿Qué era la plata lo importante? No, el hecho sobrenatural. La plata es un detalle, va y viene en realidad. Le hacía falta, Dios se la proveyó.
pero no es lo importante de la plata, sino la manifestación de un Dios todopoderoso, que así como lo hizo hoy, lo puede hacer mañana, lo puede hacer siempre, y siempre me va a sorprender con cosas sobrenaturales. Mas el justo no vivirá por lo que ve. El justo no tiene una vida convencional. El justo vivirá, zoe, por fe. Cierre los ojos. Termino leyéndole una palabra que habla de la vida de Abraham. Dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, porque Dios le había prometido un hijo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fortaleza de tu fe estará en la alabanza, porque uno alaba cuando le cree a Dios. Cuando uno le cree a Dios, alaba a Dios. Porque está diciéndole, Señor, sos grande, sos maravilloso. No importa lo que hoy estoy viviendo, porque la fe que he puesto en ti, en tu palabra, va a cambiar mi realidad presente. Porque yo no tengo un poquito de fe, tengo una vida de fe. Tengo una forma de pensar de fe, hablo fe, pienso fe, tengo una cultura de fe. Muchos de los que están aquí esta mañana van a ser afectados por esta palabra. Y esta palabra va a traer un resultado. Estaría bueno que después que la suban al canal de YouTube lo puedas volver a escuchar. Y puedas enriquecerte. Y puedas alimentarte. Y empezar a trabajar. No podés vivir igual que las demás personas. Hay una vida abundante para disfrutar. Hay una vida que conecta con el cielo permanentemente. Hay una vida que Dios respalda y envía sus ángeles para que seamos bendecidos. Mire, recordaba el otro día un pasaje de la palabra cuando el apóstol Pedro había sido encarcelado y lo iban a matar porque perseguían a los cristianos. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y cuando Pedro estaba ahí en la cárcel, tipo madrugada, dice que apareció un ángel y lo despertó. Escuche, y las cadenas se cayeron de sus manos. Y pasaron por la primera puerta que se abrió por sí sola, y pasaron por la segunda, había 4 puertas. Y hasta que salieron hasta la puerta de afuera. Y el ángel lo acompañó hasta allí. Y una vez que Pedro estuvo en la calle, dice que él pensaba que era un sueño porque era demasiado fuerte la experiencia. Me imagino que Pedro se habrá pellizcado. Digo, wow, estoy despierto. No puedo creer. Extraordinario. Y usted lee la palabra y va a ver cantidad de esas experiencias. La vida de fe te hace vivir una vida sobrenatural. El otro día, mi hermano, lo conté acá y lo repaso. Mantén los ojos cerrados para recibir en tu espíritu lo que te estoy hablando. Apareció una noticia en Brasil que 3 ladrones quisieron asaltar a un matrimonio de pastores en el coche. Y se ve el video cuando el ladrón que abre la puerta donde está el pastor amenazándolo, abre la puerta y cuando va a extender su mano para tocar al pastor, un chico joven, cae tendido en el piso, un infarto y se murió. ¿Usted se cree que qué cosa es? Ese hombre es un hombre de fe. Y él dice, como decimos los hijos de Dios, el Señor guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. ¿Usted qué se cree? ¿Que eso es juego? No, es una vida. Es una vida que gobierna la otra vida. Es una vida todopoderosa que gobierna la vida natural. Por eso morimos a la vida natural, para vivir en esta vida sobrenatural, que tiene respuestas a las realidades de este mundo. Si Dios tiene que multiplicar, va a multiplicar. Si Dios tiene que sanar, va a sanar. Si Dios tiene que habilitar, va a habilitar. Si Dios tiene que restaurar, va a restaurar. Si Dios tiene que proveer, va a proveer.
Porque no estamos mirando la realidad, estamos mirando la verdad de Dios y las promesas de Dios, y es cuestión de tiempo, y el tiempo es corto. Dios cumple sus promesas. Es tiempo, iglesia, de empezar a vivir por fe y para fe. Porque el justo por la fe vivirá. No hay vida sin fe, hay existencia, hay vida sujé. Pero es la vida que vive todo el mundo amargado, separado de Dios, divorciado del cielo. Pero la vida de Dios, la vida Zoe, es la vida que la produce la fe. La fe por la palabra, como esta mañana te estamos hablando. Yo te quiero desafiar porque vas a entrar a dimensiones de ver cosas tremendas, milagros. Pero vas a tener que empezar a vivir en fe, hablar fe, pensar fe. Acordate que la forma de pensar de la fe es que nunca retrocede. Jamás. Jamás. Pase lo que pase, la fe avanza. Aunque todo esté oscuro, aunque todos digan lo contrario, yo le creo a mi Dios. Y lo que no se ve, se verá. Porque mi Dios tiene poder. Hermanos, los israelitas estaban frente al Mar Rojo. Atrás venía el ejército de Faraón, el imperio más poderoso de la tierra. Ellos simplemente eran familias con todos sus bagajes. Y estaban acorralados entre el mar y el ejército egipcio detrás. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Moisés, su siervo? Dile a mi pueblo que marche, como si no hubiera nada delante. ¿Por qué clamas a mí? Y cuando ellos marcharon, hermano, el mar se abrió. Yo me imagino la cara pálido de los israelitas. ¿Cómo que el mar se abrió? Sí, cruzaron por el medio del mar en seco. Es una locura. No, es el resultado de la fe. Es el resultado de la fe. Y cuando ellos terminaron de pasar, los egipcios se lanzaron detrás de ellos. Pero terminó de cruzar el último israelita. Y cuando estaban todos los egipcios en medio del mar, las aguas volvieron a su lugar. Y todos los egipcios, sin que los israelitas hagan absolutamente nada, quedaron todos muertos, ahogados. Y aparecían los cadáveres flotando a la orilla del mar. Porque cuando Dios te va a defender, te defiende. Cuando Dios te va a guardar, te guarda. Cuando Dios te va a librar de la muerte, te va a librar de la muerte. Toda la Biblia está llena de obras de fe, mi hermano. Toda la palabra está llena de obras de fe. Pablo y Silas habían sido azotados por predicar el evangelio y metidos en la cárcel. Ellos cantaban alabanzas al Señor, estaban en fe, estaban en otra dimensión. No prestaban atención ni a las heridas ni al momento amargo que humanamente estaban viviendo. Ellos alababan a Dios, como Abraham, se fortalecían en fe dando gloria a Dios. Y en un momento la cárcel tembló y las cadenas se soltaron. Y el cepo se abrió. Y ellos fueron liberados. Y cuando el carcelero se iba a matar porque se le escaparon los presos, Pablo dice, quédate tranquilo, que nadie se escapó, estamos todos acá. Y entonces él dice, ¿qué debo hacer? Y le hablaron de Cristo y él fue salvo. Y es ahí cuando Pablo le dice a ese carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una palabra que hasta el día de hoy todos nosotros tomamos como una promesa válida, vigente. Pero sucedió en el momento de un milagro. Porque la vida de los que vivimos por fe está mechada de milagros permanentemente. Yo no sé cuál es tu gran montaña que tenés que cruzar o que tenés que mover. Yo no sé cuál es el desafío grande que tenés hoy por delante. Si es un problema familiar, si es un problema económico, si es un problema espiritual, ministerial, si es un problema con otras personas, si es un problema laboral, no lo sé. Lo que sí sé es que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sé que de esto vas a salir bien parado, bendecido hasta las medias. Sé que de esto vas a salir porque no somos de los que retroceden. Vas a salir airoso. Sé que vas a ver la mano de Dios, sé que vas a ver milagros. Sé que nada te podrá avergonzar.
Dice la palabra del Señor, el que en él creyere no será avergonzado. Wow. Yo quiero orar por tu vida esta mañana. Allí en el lugar donde vos estás, no vamos a pasar adelante hoy. Allí en el lugar donde vos estás, vos que querés vivir esta dimensión de fe, esta vida que se vive por fe, pero no la vida natural, no el pancito con dulce, el pan dulce, la vida Zoe, la vida de Dios, la vida sobrenatural, la vida que conecta con el cielo, la vida que le crea a Dios, la vida que no retrocede.